Pero para calibrar bien la propuesta freudiana, hay que tener en cuenta el contexto en el que se da. El esquema de relación familiar se refiere a lo convencional de ese tiempo: un padre, una madre y un infante que desarrolla un juego de deseos y frustraciones a su alrededor. Un modelo muy occidental, que además de estar hoy en día en fuerte discusión, ya no es posible asumir como el único ni el mejor. No son solo los cambios sociales a los que asistimos los que ponen en duda la universalidad de esta concepción de la vida familiar, sino que la misma existencia de otros modelos de parentesco en otras partes del mundo hace que sea prudente no entender la figura del padre como algo tan literal. Más bien se refiere a la encarnación de una ley, de una norma que interactúa con el fondo pulsional de la estructura del psiquismo. Conviene observar, pues, que también el psicoanálisis está sujeto a las dinámicas propias que nos caracterizan como humanos, y que tiene, como principal tentación, la voluntad de explicarlo todo a partir de un esquema válido para todo y para todos. Un tic totalitario que es justo lo que Freud le achaca a la filosofía. Filosofía como paranoia. Sigmund Freud se inscribió en la Universidad de Viena en 1873, donde, además de física, anatomía y demás disciplinas experimentales, tuvo la ocasión de asistir a los seminarios de filosofía de Franz Brentano, un conocido filósofo y lógico de la época. Freud jamás reconoció haberse sentido seducido por dicho saber, así que la causa de este interés habría que buscarla en el hecho de que Brentano pretendía fundamentar su filosofía en una especie de ciencia empírica. Como disciplina, la psicología remite históricamente a la filosofía. Como la palabra indica, es el discurso o estudio del alma, psique, uno de los temas más presentes en la historia de las ideas. Sin embargo, para Freud era justo lo contrario. Es la filosofía la que remite a la psicología, porque su estructura se explica por la relación interna que guarda con la estructura psicológica ahora descrita. En concreto, pensaba que la filosofía adolece de un exceso de conciencia. A tenor de la importancia del inconsciente, su apreciación parece consecuente. Si lo que nos gobierna es el magma inconsciente de nuestras pulsiones, todo ejercicio de raciocinio debe ser relativizado y puesto en relación con este proceso. La oposición que establece Freud entre la psicología, tal y como él la entendía, y la filosofía es radical. Una parte de la ceguera del inconsciente y la otra aspira a la lucidez de la razón. En la filosofía detectaba un exceso de panlogismo, en el sentido de que se abre camino por medio de un uso desmesurado de la lógica, obviando muchas veces la exigencia empírica. La visión del mundo que desde aquella se elabora no deja de ser para Freud un gran ejercicio de creación que nada tiene que ver con la ciencia y sus métodos. Pensemos en Platón y su mundo de las ideas, al que luego prestaremos más atención. En sus diálogos, en los que Sócrates va discutiendo con diferentes conciudadanos acerca de distintos temas, se dibujan dos realidades: la material y visible y la ideal e invisible. El mundo material, el que vemos, no es más que una copia imperfecta de las ideas, de modo que los ejemplares individuales que percibimos, un perro, por ejemplo, remiten a la idea fundamental y esencial que les sirve de modelo. La primera forma de realidad, constituida por las ideas, representaría el verdadero ser, mientras que de la segunda, las realidades materiales o cosas, hallándose en un constante devenir, nunca podrá decirse que verdaderamente es. La naturaleza del Estado y la política, la del alma, la de los afectos, la estructura del mundo y su generación, la esencia del lenguaje o la importancia de la educación, reflejan esta estructura fundamental de idea-copia material.
Y eso es precisamente lo que critica Freud. En reflexiones de este tipo detecta un imperialismo del discurso, del logos, que nada tiene que ver con el rigor del análisis empírico. De hecho, Freud ve en la filosofía y en la religión el mismo vicio. Ambas aspiran a una explicación absoluta y homogénea de la realidad, una pretensión de totalidad a la que se opone el psicoanálisis que él presenta como la ciencia de lo concreto y lo específico. De esta forma, los que nos dedicamos a la filosofía compartiríamos sección en el hospital psiquiátrico con los sacerdotes, aquejados por lo que parece de la misma afección mental paranoide. Sin embargo, ¿cómo estar seguros de que lo que propone Freud no es tan ajeno a la estrategia que persiguen los filósofos? Es decir, que las tres instancias que afirma que estructuran la experiencia psicológica no son también arbitrarias y una gran construcción. Es cierto que Freud decía oponer el empirismo y la cientificidad de sus indagaciones psicológicas a la filosofía y la religión. Pero ¿cuán sustentada a nivel empírico está su propuesta? No es que aquí queramos poner en duda la dinámica psicológica descrita por Freud, que nos parece muy atinada, sobre todo como modelo interpretativo de cómo sentimos los seres humanos. Pero hay que subrayar que aún hoy este es uno de los reproches más recurrentes hechos al psicoanálisis desde ciertos puntos de vista científicos, en el sentido de que no deja de ser una filosofía más. La metapsicología freudiana sería, para algunas voces, pura idealidad, sin la pretensión de entrar en la cientificidad del psicoanálisis, algo a lo que en el siguiente capítulo haremos sucinta referencia. Es importante decir que el origen o fundamento de su postura constituye la realidad del inconsciente. Y si es inconsciente, no puede demostrarse, sino, a lo sumo, mostrarse. No deja de ser paradójico, ciertamente, que se pretenda acceder, por ejemplo, por mediación de los sueños, a la instancia de la que en teoría nadie sabe nada, lo otro de nuestra conciencia, el inconsciente. Pero para lo que aquí nos atañe, lo que importa es que el punto central de la crítica freudiana de la filosofía es su consciencialismo, es decir, la preeminencia de la vigilia sobre el sueño, de lo discursivo y estructurado sobre lo incomunicable y magmático. El problema de la filosofía, para Freud, es la especulación, la fobia ante el poder del inconsciente y sus tentáculos. De la filosofía y otros tantos recursos defensivos que ordenan y jerarquizan la vida psíquica. Es el poder de controlar ese fondo impulsivo por medio de sutiles razonamientos y orfebrería conceptual para tapar, por medio del constructo racional, la realidad de la vida que late en su fondo. Es aquí donde Freud halla un paralelismo, un aire familiar, entre filosofía y paranoia, entre la fe en unas ideas y su realidad y la vivencia directa del paranoico de que sus sospechas son reales. La obra filosófica representa una inmensa estrategia que conviene analizar y diseccionar, advierte. Hay que ir más allá de la trama de razonamientos que contiene, para ver qué impulsos se esconden tras ella. Desplegar una arqueología pulsional, es decir, el modo en que el conflicto de pulsiones configura el discurso, es lo que permitirá para Freud salvar al paranoico pensador de sus delirios filosóficos y, en última instancia, del deseo narcisista de controlar la realidad por medio del sistema de ideas, por esa especie de animismo de la razón en la que se esconde el verdadero sujeto, mucho más débil y miedoso de lo que pretende aparentar. La cura freudiana para el vicio filosófico pasa por el diván y la deconstrucción de sus grandes teorías defensivas acerca del universo y la realidad. La realidad de la filosofía. Y sin embargo, la filosofía siempre vuelve. La irrupción del psicoanálisis fue espectacular.
En 1910 se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, lo que da noticia de la relativa rapidez con la que se consolidó tras la publicación en 1899 de La interpretación de los sueños, de Freud. Desde entonces, su propagación e influencia en la cultura europea del siglo XX fue creciente hasta el punto de constituir uno de los elementos imprescindibles que explican aún hoy el desarrollo cultural de nuestro entorno. Pero el psicoanálisis no pretende ser solo una teoría explicativa antropológica. Aspira también a poder ofrecer soluciones terapéuticas al malestar de los individuos. Por eso, dada la envergadura de lo que tiene entre manos, es fácil intuir que el éxito de la escuela psicoanalítica comportó la irrupción de muchas interpretaciones y no pocas disensiones dentro del propio movimiento, que originaron muchas líneas y sublíneas de trabajo. Los austríacos Otto Rank y Alfred Adler, o el suizo Carl Jung, son los representantes más notables de esta diáspora en lengua alemana. En Francia, sobresalió la figura de Jacques Lacan, cuya interpretación de los textos de Freud, a la luz de otros movimientos de su tiempo, sobre todo el estructuralismo, supuso una de las aportaciones teóricas de mayor calado al psicoanálisis. Francia continúa siendo uno de los países con mayor presencia del psicoanálisis en los círculos culturales. Uno de los filósofos galos de mayor peso del pasado siglo, Paul Ricoeur, dedicó a Freud una obra monográfica y varios capítulos y estudios en los que subraya la capital y profunda influencia del psicoanálisis para la hermenéutica e interpretación de la cultura. De su pluma salió la elocuente descripción de Freud como uno de los maestros de la sospecha. Para Ricoeur, la senda de la sospecha la conforman tres críticos sociales: Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Lo que tienen en común estos tres colosos es la pretensión de desterrar la conciencia tal y como se había descrito hasta ese momento. La consideran falsa, de ahí lo de sospecha, y al servicio de intereses que nada tienen que ver con la verdad o el conocimiento de la realidad. De este modo, superan, o mejor, ponen en entredicho uno de los soportes tradicionales de la filosofía de la modernidad. Si René Descartes operó en el siglo XVII un giro radical en la filosofía al dudar del mundo y sostener como única certeza posible la conciencia, el famoso pienso luego existo, para Ricoeur este tridente llevó la duda cartesiana al terreno mismo de la conciencia. Con todo, no debemos interpretar esta filosofía de la sospecha como una destrucción sin más de las certezas clásicas. La crítica de la conciencia, del yo, tiene que ver con una intención liberadora. Cada uno a su modo, puntualiza Ricoeur. Marx ataca la economía burguesa que se deriva de esta asunción del yo como sujeto de derechos políticos. Nietzsche transmuta los valores y ataca la moral debilitadora y propone una nueva voluntad, más fuerte que las máscaras que esconden las miserias de una vida inauténtica. Y Freud trata de denunciar la falsa seguridad y unidad del yo por medio de sus reversos inconscientes. Buscamos el yo y nos topamos con el ello. Tratamos de descifrar qué es lo que dirige nuestras acciones éticas y nos damos cuenta de que nos hallamos bajo la fuerza dominadora del superyo. Ya sea que busquemos nuestros deseos, nuestros ideales o nuestra afirmación como seres autónomos, nunca podemos identificar al verdadero yo. Se esfuma a través de sus manifestaciones. El freudismo, como sostiene Ricoeur, es, a fin de cuentas, un realismo de lo inconsciente. En cuanto a las pretensiones de la filosofía, uno de los legados más geniales de Freud es sin lugar a dudas haber desenmascarado la estrategia del principio de placer. Bajo las racionalizaciones, idealizaciones y sublimaciones, su insaciable poder late con fuerza. Pero el misterio existencial del yo ni se resuelve ni se eclipsa.
Explicar las estrategias que nos imponemos de manera inconsciente comporta reducir las pretensiones de conocernos e interactuar con nuestras emociones y sentimientos, pero no resuelve la pregunta por el ser y la existencia de ese yo, alma o sujeto, porque hay algo o alguien que siente esas emociones y son sus emociones, no las del prójimo, las que lo afectan. Que sea el inconsciente o la estructura de placer en este sentido, lo mismo da, pues todas estas instancias son de algo o de alguien. Tampoco el inconsciente, incluso para Freud, es impersonal. Es el sujeto el que tiene inconsciente, su inconsciente. Y ese alguien se pregunta por su propio enigma. Por eso las interrogaciones radicales están ahí, esto es, aquellas que se cuestionan no ya cómo es su realidad, sino por ella. Las mismas que llevaron a un servidor a preguntarse si estaba en un bucle paranoico. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe lo otro? ¿Por qué el mundo es como es? O incluso, ¿por qué no controlo mi inconsciente? Preguntas que puede que no lleven a ninguna parte desde una visión psicoanalítica y un verdadero quebradero de cabeza en función de cuándo irrumpen. Pero tarde o temprano aparecen. Son interpelaciones democráticas y republicanas que afectan hasta al más sabio de los sabios y que cuando de verdad se cuestionan, ponen en entredicho la vida entera, lo cual puede suceder en cualquier momento. Es decir, ante un suceso traumático, a la espera de una operación médica, ante un imprevisto, sentado en una plaza o esperando el metro. Va de soi convivir, así que reprimirlas sí que puede resultar patológico. Quien se dedique a la filosofía debe escuchar con atención todo lo que se le dice desde otros campos de reflexión, sobre todo si ello procede de los profesionales de la salud mental. Pero no es que la filosofía se empeñe en generar preguntas que no tienen que ver con la realidad, sino que tales cuestiones acompañan a la experiencia misma de lo que decimos que es la realidad. Los niños en esto son muy diáfanos. Llega un día en que preguntan cosas a sus padres que los ponen en jaque. Por mucho que se quieran dejar de lado o se cataloguen como callejones sin salida, esas preguntas no van a desaparecer, ni tampoco dejarán de ser menos sanas. La cuestión de fondo es, pues, ¿qué es filosofía? Y a priori no hay una respuesta clara, tampoco la que propone Freud. Filosofía puede ser la elaboración de una gran cosmovisión defensiva, ciertamente, pero también muchas otras cosas. Quizás el mismo psicoanálisis caiga en alguna parte en esa misma estrategia defensiva. Hay filosofías de muchos tipos: ateas, cristianas, materialistas, psicologistas, pero también cínicas, posmodernas, prácticas. Es demasiado aventurado decir que toda filosofía es paranoica, y más si se hace desde una pretensión de objetividad. En este libro proponemos comprender este saber como una manera de estar en el mundo, una relación con las experiencias que uno va teniendo, construyendo o interpretando, y que tiene que ver con un deseo y con la voluntad de no conformarse con una primera explicación de las cosas, si ésta no aguanta una pregunta de peso. ¿Es la filosofía una paranoia? Aunque alguna vez pueda dar esa sensación, se constituye justo como la antiparanoia por antonomasia, como la insistencia por introducir preguntas allí donde reinan certezas, aunque sean en forma de sospechas institucionalizadas. De hecho, la propia genealogía del psicoanálisis, y en concreto, de algunos de sus conceptos centrales, como el inconsciente, debe mucho a la historia moderna de la filosofía. Sigue en pie la duda metódica de Descartes, no como vía para llegar al yo, sino como su permanente cura de humildad. No para construir sistemas, sino para separar el grano de la paja, la filosofía de la ideología. Sócrates, para muchos el padre de la filosofía occidental, es quien nos brinda el mejor ejemplo.
protagonista central de los diálogos de Platón, es el que pregunta, el que lleva al diván del logos a todo pretendido sabio. La práctica de la pregunta, la mayéutica, y la deconstrucción del sistema constituyen lo determinante del método socrático. Y en este punto, psicoanálisis y filosofía socrática no difieren tanto. Ambos preguntan e insisten en dudar de las apariencias. Es verdad que entre ellos hay importantes diferencias. Si bien el psicoanálisis busca la disminución del sufrimiento psíquico, de Sócrates lo que nos ha llegado es que aspiraba al bien con mayúscula. Pero el peligro de la propia grandiosidad llama a las puertas de las mejores casas. ¿O es que no incurre el psicoanálisis mismo en el exceso hermenéutico de sentirse superior a los demás cuando quiere pasarlo todo por su filtro? Todo esto nos lleva a una certeza común. Es muy complejo saber qué somos, de qué nos componemos y qué es lo que estructura nuestra mente y nuestro deseo. Además, puede que ni siquiera estemos buscando por donde debamos. Quizá todo esté en manos del gran ausente en lo dicho hasta ahora, el cerebro.